Buen día, hermanos, Dios les bendiga a todos. Bueno, vamos a estar hoy incursionando por Génesis 1:27. Por allí vamos a estar. Es uno de los libros más complicados, más difíciles de encontrarlo. ¿Verdad? Génesis 1:27. Este texto bíblico de Génesis, capítulo 1, comienza: en el principio creó Dios, ¿verdad? Así comienza. Y el ser humano, el hombre, está dentro de esa creación, ¿verdad? Es lo último que Dios creó. Y dice el capítulo 1, verso 26 al 27, que dice lo siguiente: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Tremendo, ¿no? Palabra de Dios. Amén. Señor, te damos gracias por esta jornada, por este día hermoso que tú has creado para que nosotros nos podamos reunir, Señor, también disfrutar del día, disfrutar de la familia, de las diferentes actividades que cada uno de nosotros podamos tener, Señor, pero que cada uno de nosotros, conforme somos tus hijos, siempre te tengamos presente en primera instancia, Señor, y tú sostendrás nuestra vida, nuestro propósito, nuestra meta, Señor, y todo aquello que anhelemos. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Decía Erika hoy en su devocional: pácate, pácate, tomá, andá llevando. Algo así, ¿no? Suena, pácate, túcate, dicen algunos. Y mientras cantábamos, ¿verdad? Yo sustraje algunas frases, ¿verdad? Una de las alabanzas decía: reunidos aquí para alabar al Señor, ¿verdad? Y otra alabanza decía: solo a Él le exaltaré y alabaré, ¿verdad? Y seguía: de ti será mi alabanza, Y una de las últimas alabanzas: si tuvieras fe como un grano de mostaza, ¿verdad? Todo esto nos sugiere de que nosotros lo primero que tenemos que tener presente es a Dios. ¿Para qué? Para exaltarle y alabarle. Y Él nos da la fe para ese propósito, ¿verdad? Para exaltarle a Él, ¿verdad? Y mientras estaba allí sentado, me venía alguna frase a este pobre cerebro y decía: glorificar a Dios es poner a Dios en primer lugar. ¿Estamos verdaderamente dispuestos para seguir a Jesús? Porque era más o menos lo que estaba tratando allí Lucas 14, ¿verdad? Y Dios nos dio 24 horas al día a todos, ¿verdad? ¿Para qué? Para que le sigamos. ¿Lo hacemos? Pregunta retórica, ¿no? Cristo llamó a alguien, lo leía Erika, y esa persona le respondió: no, Jesús, déjame enterrar, sepultar a mi padre. ¿Qué significaba esta frase, déjame enterrar a mi padre? No es que el padre estaba muerto y lo iba a enterrar. No. Lo que estaba diciendo este hombre es: sí, Jesús, ya sé que tú me estás convocando, me estás llamando, pero esperá, mi viejo lo tengo ahí todavía. Cuando él se muera, ahí te sigo. Y Jesús lo llamó en ese momento. Por eso le responde: deja que los muertos espirituales entierren a sus muertos. Vas a tener a tu papá vivo, pero te estoy llamando a ti. Cuando Jesús se acercó a la orilla del mar de Galilea, lo único que le dijo a los primeros discípulos, a Andrés, a Pedro, a Felipe: sígueme. No le dijo más nada. Y el texto dice: y dejando las redes, le siguieron. No hubo tanto preámbulo, no, que después, que mañana, que esto, que... Me explico, cuando se junta el sol y la luna, cuando se alinean los planetas. Y nosotros muchas veces corremos la cintura para que ese propósito de Dios no se lleve a cabo, ¿verdad? Porque Dios nos quiere usar a nosotros, ¿verdad?
Y este hombre le respondió, déjame que entierre a mi padre. O sea, podría ser nunca, porque capaz que él mismo fallecía antes que papá. ¿Me explico? Estamos tratando de usar la razón, ¿verdad? ¿Queremos llevar nuestra cruz? ¿Queremos llevar nuestra cruz? Porque se desprende allí del capítulo 14 de Lucas, ¿verdad? No se puede ser discípulo de Cristo sin obedecerle. El que no lleva su cruz y viene en pos de Cristo Jesús, no puede ser su discípulo. Lo dijo el mismo Jesús. No puede ser mi discípulo. Lucas 14, 27. Eso es lo que decía. Hermanos, hace un tiempo atrás comenzamos con los tutoriales y si el Señor lo permite y la hermana Nancy estará en esos tutoriales, que es para tener una nivelación en cuanto a lo que son las doctrinas básicas de la iglesia, ¿verdad? Los chiquilines casi todos lo están haciendo. Y yo puse acá doctrina, ¿verdad? Del hombre, o sea, doctrina, didascalía, de ahí sale el juego didáctico, de enseñanza, esos juegos que enseñan, didáctico, ¿verdad? Didáctica. Doctrina, didascalia, que es enseñanza, ¿verdad? De ahí se desprende la palabra doctrina o enseñanza, de ese término griego, didascalia. Y el nombre de esos juegos que hay didáctico se desprende de didascalia, ¿verdad? Que son juegos para enseñar y educar, ¿verdad? Y anoté la palabra antropología. Antropos, esta primera sección de la palabra se compone de dos términos, que es antropos, es hombre, ser humano, ¿verdad? Y logos, que es conocimiento, ¿verdad? En este caso quedaría conocimiento, enseñanza o doctrina del ser humano, ¿verdad? No le voy a hablar hoy en cuanto a la parte científica del ser humano, que eso entraría en la parte apologética, ¿verdad? Con un poco de lectura bíblica y conociendo un poquito de ciencia, usted concluye, Dios nos creó. Porque los mismos elementos químicos que hay en el suelo, en la tierra, son los mismos que usted y yo tenemos en el cuerpo. Y el Señor dice que toma del polvo de la tierra y nos creó. ¿Ya eso es suficiente? Pero la Biblia dice eso. ¿Los mismos elementos químicos que están en la tierra son los mismos que tiene nuestro organismo? Sí. ¿Aplica apologética? Dios nos creó. Por lo tanto, no le voy a hablar de la parte científica, porque ya lo deducimos. Dios nos creó. Ya está. Si no, lo voy a hablar desde el punto de vista teológico, qué es lo que Dios quiere de nosotros, ¿verdad? Y la iglesia tiene que conocer al menos 9, 10 doctrinas que son fundamentales, que hoy nos están enseñando en profundidad, ¿verdad? Que es la doctrina de la salvación o soteriología, que es la Biblia o palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios, ¿verdad? La Biblia es la que nos instruye y fue inspirada por Dios, ¿verdad? Dios, el creador de todas las cosas, la persona de Jesucristo, ¿verdad? El Espíritu Santo. Acá, con la doctrina del Espíritu Santo, hoy hay un problema tremendo que más adelante lo vamos a ir dando, ¿verdad? La doctrina del hombre, que es la que vamos a procurar a comenzar hoy, ¿verdad? La doctrina del pecado o jamartía, ¿verdad? La doctrina de los ángeles y demonios, ¿verdad? Y tenemos la doctrina de la iglesia. Acá en la doctrina de la iglesia también hay unas cuantas cosas que se desconocen, ¿verdad? Y la escatología. ¿Qué es la escatología? La iglesia lo único que está esperando es que Cristo vuelva. Entonces la escatología nos habla de los tiempos finales, de lo que va a suceder en el futuro, ¿verdad? Y la iglesia del Señor, ¿a quién está esperando? El retorno, el regreso de Cristo. ¿Por qué el regreso? Porque Él ya vino y ascendió a los cielos. Por lo tanto, tiene que volver. ¿Para qué? Para buscar a los suyos y después juzgar, ¿verdad?, a todo lo que han rechazado ese mensaje directamente de boca de Él en aquel tiempo cuando Él anduvo, ¿verdad? Y también el mensaje que proclamó la iglesia y el mundo no lo quiso oír. Entonces, si la iglesia proclama su mensaje, la gente lo rechaza, está rechazando al Señor de la iglesia, que es a Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces hoy vamos a dar doctrina del hombre, vamos a comenzar, ¿verdad? Es bastante denso esta la doctrina del hombre, pero
comenzar es bueno, ¿verdad? Así que hablamos de la salvación, Biblia, palabra de Dios, Dios mismo, la persona de Jesucristo, el Espíritu Santo, ¿verdad? El hombre, pecado, los ángeles, demonios, la iglesia, escatología, ¿verdad? Tiempos finales, ¿verdad? Y leímos el texto base que es Génesis 1:27, ¿verdad? Creación del ser humano, doctrina del hombre, doctrina sobre el hombre, que es doctrina sobre la mujer, porque cuando habla la palabra de Dios de hombre, habla como humanidad, ¿verdad? ¿Por qué razón nos creó Dios? Una pregunta retórica. ¿Por qué razón nos creó Dios? ¿Cómo fue que Dios nos hizo a su semejanza y a su imagen? Ahora, ¿cómo podemos agradar a Dios en nuestro diario vivir? Jesús lo dijo, el que no toma su cruz y viene en pos de mí, o sea, tiene que tomar la cruz e ir en pos de Jesús, no tomar otra dirección, sino seguirle a Él. No es digno de mí, dijo el Señor, ¿verdad? Entonces, meditar en estas cosas. Ahora veamos, hermanos, la palabra hombre, que hace referencia a la humanidad. Gramaticalmente, la palabra hombre hace referencia al sexo masculino, así como la palabra mujer al sexo femenino. Tenemos que hacer distinciones. Si yo dibujo un caballo y una vaca, usted al ojo lo va a distinguir qué es vaca y qué es caballo. Entonces las palabras hacen distinciones. Pero el término hombre hace también referencia a toda la humanidad. O sea, hace referencia conjuntamente a hombres y a mujeres. Dice Génesis 5:1 al 2 lo siguiente. Este es el libro de las generaciones de Adán. Este es el libro de la generación de Adán. El día en que creó Dios al hombre, acá el texto original dice, el día en que creó Dios a Adán, a semejanza de Dios lo hizo. El día que Dios creó a la humanidad, a su semejanza lo hizo. Varón y hembra los creó. El término, la palabra hombre aquí es Adán, que significa hombre. En Génesis 2:22, en Génesis 2:25 y en Génesis 3:12 y en Eclesiastés 7:28 vemos que es Dios mismo quien usa la palabra Adán para referirse al varón, al hombre, y usa el término Adán, o sea, hombre, o sea, en masculino, ¿verdad? Para referirse a toda la humanidad. Recordemos que todo lo que hizo Dios es bueno en gran manera. Y si Dios usó ese término, es bueno en gran manera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay muchos que están tratando de sacar ciertos términos de la palabra de Dios, ¿verdad? Y colocar otro o dejarlo neutro. Recordemos que todo lo que Dios hizo es bueno en gran manera. Y si Dios usó un término masculino para referirse a toda la humanidad, entonces eso es bueno. Porque lo hizo Dios, lo dijo Dios, lo habló Dios, lo declaró Dios, ¿verdad? Ahora, hermanos, ¿por qué? ¿Por qué creó Dios al ser humano? ¿Por qué creó Dios al hombre? ¿Por qué creó Dios a la mujer? Tengamos de comienzo bien presente que Dios no precisa crear al ser humano. No precisó crear el ser humano Dios. Dios es Dios y vive por su soberanía solo, ¿verdad? Pero Él determinó crear entre toda la creación lo que se llama la frutilla de la torta al ser humano. No es agradable el olor, pero aún así, Dios nos creó. Y nos creó para su propia gloria. ¿Qué significa esto? Que Dios no nos ha creado
porque Él se sentía solo, ni tampoco porque Él necesitara compañía. Dios a nosotros no nos necesitaba por ningún motivo, pero no obstante, hermanos, Dios creó al ser humano para su propia gloria. En Isaías 43:7 leemos las siguientes palabras. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Los formé y los hice. Tremendo. Isaías 43:7. Acá vemos la razón por la cual Dios creó al ser humano. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Y en Efesios 1:11 al 12 dice lo siguiente. En Él, asimismo, o sea, viene hablando de Cristo Jesús, en Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. O sea que Dios crea al ser humano y lo predestinó para que sea salvo, pero para que glorifique con su vida su creación. Ahora pregunta retórica. ¿El ser humano, todo el mundo, glorifica a Dios con su vida? Lo vemos, ¿no? Solo están procurando glorificar a Dios con su vida aquellos que son cristianos, ¿verdad? Y que van conociendo cada día más a su Señor. Pero quien rechaza ya no le está glorificando. Cuando Dios lo formó para ese propósito. Tremendo. El designio de la voluntad de Dios es para alabanza de su gloria, es para que le glorifiquemos a Él, como dice 1 Corintios 10:31, que todo lo que hagamos lo debemos de hacer para la gloria de Dios. Cualquier cosa que nosotros hagamos, lo debemos de hacer para la gloria de Dios. Como en este caso que estamos trayendo una instrucción y bueno, todo lo que se haga, las alabanzas, nuestra vida, cuando se termine la reunión, que nosotros vayamos caminando en la calle glorificando a Dios. ¿Nosotros leemos la palabra de Dios, sí o no? Bueno, deberíamos hacerlo, claro que sí. Pero el mundo que no tiene a Dios, no tiene la Biblia. Nosotros leemos la palabra de Dios y esa gente tiene que leernos a nosotros. Así que nuestra vida tiene que ser consecuente a ese creador que nosotros seguimos. Debemos de glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Al fin y al cabo, para esto fuimos creados. Hermanos, somos muy significantes para Dios. Somos importantes para Dios. Él nos creó a su imagen y a su semejanza. De aquí la importancia que tenemos, porque está impreso en cada uno de nosotros, desde el más pequeño hasta el más veterano, la imagen y la semejanza de Dios. Por eso Dios dijo, no matarás, porque al matar a un ser humano, estamos yendo contra la imagen y el propósito de Dios, y la semejanza de Dios. El único que quita la vida, el único que da la vida es Dios mismo. Tremendo, ¿no? Dios nos creó para que le glorifiquemos. Ahora, que sabemos la razón por la cual Dios nos creó, debemos de preguntarnos, ¿y cuál es nuestro propósito en la vida? Podemos tener muchos nosotros personales, como decía hoy Erika, ¿verdad? Estudiar, hacer X, tal o cual carrera, edificar una casa, en fin, tantos propósitos hay como tantos seres humanos pueden haber, ¿verdad? ¿Y cuál es nuestro propósito en la vida? Conforme a la voluntad de Dios. La respuesta está supeditada, está atada, está ligada a la razón por la cual Dios nos creó. Y Dios nos creó a nosotros para que le glorifiquemos. La razón de nuestra vida
la razón de ser de nuestra existencia. Dios nos creó para que le glorifiquemos. Quien no deja padre y madre por causa de mí, no es digno de ser mi discípulo. No está diciendo el texto que dejes a papá y a mamá en un geriátrico. No, está diciendo el texto que primero Dios. Y si tenés a Dios en primer lugar, tu hogar va a estar bien. Tu vida va a estar bien. Tu entorno va a estar bien. Pero si lo arrancamos de nuestra vida, ya nuestra vida no va a estar tan alineada con el propósito de Dios. Y decíamos que la respuesta está supeditada, ¿verdad? La razón por la cual Dios nos creó a nosotros para que le glorifiquemos. Esto nos tiene que quedar bien claro, que nuestra existencia, ya nos tocamos, es para glorificar a Dios en lo que hablamos, en lo que escuchamos, cómo vivimos, cómo nos conducimos, qué miramos, qué no miramos. Hermanos, nuestro propósito en la vida es cumplir aquella razón por la cual fuimos creados. Y fuimos creados para, ya lo tenemos que saber, para glorificar a Dios. Que no se nos olvide tal elevado propósito. Tremendo. Secretario. Sí. El Señor Jesús dijo que Él ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. En Él, ¿verdad? Hermanos, tenemos que conocer el propósito de Dios para nuestras vidas y alegrarnos del hecho de que Dios nos creó para su gloria. Tenemos que estar gozosos, alegres. Mire lo que dice el Salmo 16:11, que creo que lo tocábamos domingos pasados. Decía el salmista, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Y el Salmo 73, 25 y verso 26 dice lo siguiente. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne, mi cuerpo, mi corazón desfallecen, mas la roca de mi salvación y mi porción es Dios para siempre. Esto es glorificar a Dios. Tremendo. Observemos el Salmo 84, 1, 2 y el verso 10 lo que dicen. Cuán amables son tus moradas, oh Dios de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Dios. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Porque mejor es un día en la casa de Dios que 10.000 fuera de ellos. Porque ¿dónde aprende usted de Dios? ¿Dónde se habla de Dios? ¿Verdad? El mundo no le va a proporcionar a Dios. Le va a proporcionar a Satanás. ¿Cómo? Rechazando a Dios. Hermanos, la plenitud del gozo se basa y se encuentra en el conocimiento de Dios. Por eso, toda esta doctrina tenemos que saberla porque se trata del conocimiento de Dios. Se trata de lo que Dios estableció en su palabra para sus hijos, para la máxima creación de Él, que es el ser humano. ¿Usted está procurando conocerle más? Hermanos, lo reitero, la plenitud del gozo se basa y se encuentra en el conocimiento de Dios. ¿Usted está procurando conocerle más? Debemos de deleitarnos en el carácter de Dios, procurar estar en su presencia. Hermanos, cada cristiano, cada uno de nosotros, debemos de deleitarnos y gozarnos por las enseñanzas que muestran más y más a Dios. Hoy el mensaje no es tan extenso, pero sí es necesario, ¿verdad? No importa la extensión que tenga. Ya otros sí van a ser un poco más cargados, ¿verdad? Observemos que dice Romanos 5 del 1 al 3. Dice lo siguiente. Justificados pues
por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos, ¿verdad?, firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Todo hijo de Dios tiene que tener claro que los problemas van a estar presentes en nuestras vidas. Ahora, cuando vienen problemas, como dice el texto, nos gloriamos, no es que usted diga, qué bueno, tengo un problema. No, usted no va a decir eso. A veces va a estar con lágrimas en los ojos. Usted no va a decir eso. Pero aún teniendo lágrimas en los ojos, usted puede decir, yo sé que mi Redentor vive. Entendemos que la vida es limitada y en cualquier momento un familiar se nos puede ir. Y estar gozoso de que uno sigue a Dios. Entonces, la palabra nos habla de adquirir madurez espiritual en medio de las tribulaciones. Porque creer en Dios cuando todo está bien, eso es muy fácil. Pero tener esperanza, certeza, fidelidad a Dios en medio de la tormenta, eso es solamente para alguien que ha nacido de nuevo y está firme en su camino, ¿verdad? Y no solo esto, dice el apóstol Pablo, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo, o sea, lo sabemos. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra, o deberíamos de saberlo. Sabiendo que la tribulación, ¿qué produce? Paciencia. A veces nosotros tenemos problemas y decimos esta frase, ¡ay Dios, dame paciencia! Y justamente es el problema para gestar paciencia. ¿Cómo se gesta la paciencia? A través de las complicaciones de la vida. Ahí uno va madurando, ¿verdad? Filipenses 4:4 dice, regocijaos en el Señor siempre. No dice, regocíjense cuando las cosas estén bien. No, también en medio de las tribulaciones, en medio de los problemas. Regocijaos en el Señor siempre. Estoy leyendo versículos bíblicos, ¿verdad? Que es la misma palabra de Dios la que nos dice, ustedes tienen que estar firmes cualquiera sea la situación, cualquiera sea la circunstancia. Eso es glorificarme. Eso es señal de que hemos alcanzado madurez, ¿verdad? Y que estamos caminando conforme y creciendo conforme a la estatura de Cristo Jesús. En todo tiempo y momento tenemos que regocijarnos. Dios se regocija y se deleita con quienes le glorifican en todo tiempo, momento y situación y circunstancia. Si usted aprende que usted ha sido creado para la gloria de Dios, su vida va a experimentar el gozo de una vida nueva. Tremendo. Ya terminando, 1 Pedro 1:3 dice lo siguiente. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Recuerden que Cristo Jesús estuvo en la tumba. Primera de Pedro 1:3. Lo leo nuevamente. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, propósito, para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Nosotros tenemos una esperanza viva y tenemos que concluir diciendo, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que el Señor vendrá al final de los tiempos a buscar a su iglesia, a buscar a los suyos. Yo lo sé, porque Él me formó para ese propósito. Él me formó para que le glorifique. El Espíritu Santo de Dios me conduce a toda verdad en su palabra, para que yo pueda ir viendo esa verdad ya revelada en su palabra.
¿Mm? Hermanos, busquemos glorificar a Dios en todo tiempo. Para eso hemos sido creados. Es el digno de recibir la gloria, la honra, la alabanza, el poder. Esto lo dice Apocalipsis. Tremendo, tremendo. Él es digno de recibir la gloria, la alabanza, la honra y el poder. Hermanos y hermanas, escuchen. Escuchen con los ojos y obsérvenme con los oídos. Cuando verdaderamente comenzamos a apreciar, a ver la naturaleza de Dios como el Creador que es infinitamente perfecto, que es digno de toda alabanza, nuestros corazones, hermanos, no descansan hasta que le demos la gloria con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma y con todo nuestro ser. ¿Verdad? Lo que está diciendo la palabra de Dios, no a medias, que todo nuestro ser glorifique su santo nombre en hecho, ¿verdad? Tremendo. Esto fue una parte de lo que es la doctrina del hombre. Después vamos a ir viendo cuando el hombre cae de esa gracia, cuando el ser humano pecó. Lo vamos a ir viendo en otros próximos domingos, ¿está? Acompáñenme conmigo los que sepan entonar y los que no, también glorifiquen a su Señor. Eres digno de abrir los sellos, Señor. Eres digno de abrir los sellos, Señor, porque fuiste inmolado con tu poder, me has levantado, porque fuiste inmolado y tu sangre me ha salvado. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Digno eres de gloria y alabanza, levantemos nuestras manos, adoremos al Señor. Digno eres de gloria y alabanza, levantemos nuestras manos, adoremos al Señor. Grande eres tú, grande tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Amén, hermanos, que nuestras vidas glorifiquen al Señor en todo momento, en toda circunstancia, no importa si estamos en bonanza o si estamos en tribulación, pero fuimos creados cada uno de nosotros para glorificarle. Que Dios le bendiga.